Estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Ana González, quien es hematóloga, y vamos a estar hablando sobre falsemia. Buenos días, doctora. Bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, Liz, doctor. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir a compartir con ustedes. El placer es nuestro y queremos motivar porque sabemos, y vamos a verlo más adelante con la doctora, de la incidencia de este tipo de condiciones, pero en lo particular he escuchado a gente cercana decir, no, que tengo un hijo falsémico o tengo un primo falsémico. Siempre en la familia hay alguien que tiene la condición, así que si usted tiene una inquietud, una pregunta que hacer con relación a esto, pues puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, comenzar conceptualizando la falsemia, qué es, y el tema que mencionaba anteriormente de la incidencia, qué tan frecuente es en nuestro territorio, que es lo que nos compete. Bueno, la definición como tal de la enfermedad, ¿verdad? Recordemos, como hemos citado en otras ocasiones, que en la sangre pues tenemos 3 elementos. Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Sí. La falsemia es una condición hereditaria, una enfermedad genética hereditaria que afecta principalmente al glóbulo rojo. Okay. Ese glóbulo rojo, que generalmente tiene una forma redonda, una forma globular, como su nombre lo dice, una forma esférica, pues cuando hay un paciente con esta condición, su glóbulo rojo se torna en forma de hoz o en forma de media luna, haciendo pues que se destruya con mayor facilidad, lo que hace que sobrevenga la anemia, y haciendo pues también que su capacidad de transportar el oxígeno, que es su principal función, pues se vea limitada. Y en algunas ocasiones pues se ve anulada cuando el glóbulo rojo pues se destruye. Y en el contexto de la incidencia, pues epidemiológicamente en nuestro país, estadísticas del 2021 reciente, en un estudio en el que tuve la oportunidad de participar, se estimaba que del 6 a 8% de la población dominicana o es falsémica pura, como se dice popularmente, homocigota, o es portadora de un gen para la enfermedad. O sea que es una gran cosa. A nivel mundial, pues podemos hablar de estadísticas que cita la Organización Mundial de la Salud en el 2016, que el 35 millones de habitantes en la República, no en la República Dominicana, perdón, a nivel mundial, pues tiene esta condición, ya sea o un falsémico puro o portador de la enfermedad. Entonces, perdón Liz, entonces si es hereditario, todo lo que se hereda lo heredamos de papá o mamá. Correcto. Entonces, ¿cuál es la condición genética? ¿Cómo se produce esa herencia genética? Sí, recordemos que en el organismo todo individuo tiene lo que se conoce como el ADN, ¿verdad? Entonces, ese ADN va a tener toda la información hereditaria de un individuo. Dentro del ADN hay unas estructuras pequeñitas que se llaman genes. Entonces, esos genes llevan como, vamos a decir, un código. Y ese código es el que se va a encargar de identificar características normales y características patológicas de una persona. Patológica en el contexto de enfermedades, ¿sí? Sí. Entonces, este tipo de enfermedades, como es la falsemia o anemia de células falciformes, necesita que hayan 2 copias de estos genes. Ellos siempre vienen en parejas. Entonces, ¿qué pasa con la parte hereditaria? Podemos citar varios escenarios. El más común es, pues, que hayan 2 padres que sean portadores de la enfermedad. Es decir, que cada uno tenga un gen para la enfermedad. Son condiciones, una condición en la que el paciente generalmente está asintomático, no presenta una clínica tal, entonces entienden que son sanos. Okay. Y al unirse y decidir procrear, pues resulta un hijo con la enfermedad. ¿Por qué? Un progenitor le aporta un gen afectado y el otro progenitor pues también. ¿Cómo podemos determinar cuál de los 2 genes será? Pues no hay forma. Es algo que se da al azar. O sea, no hay manera de yo genéticamente o clínicamente manipular qué gen se va a transmitir de la madre, qué gen se va a transmitir del padre. Claro. Es como una lotería, por así decirlo. Entonces, cuando las 2 copias son heredadas, pues el paciente es falsémico homocigoto, falsémico puro. Falsémico puro. Entonces, en el caso de esos falsémicos que son portadores, usted decía, pueden vivir su vida entera sin síntomas. Pueden vivir su vida entera sin síntomas. Incluso en el caso de las mujeres, se enteran que son portadoras de la enfermedad ya cuando están embarazadas y la ginecóloga, el ginecólogo, pues le manda a hacer la prueba. Las pruebas de control prenatal. Que dentro de ellas incluye, pues, la falsemia. Ok. Sí. Y entonces, en el caso del varón, pues, también
por alguna condición de quizá algún procedimiento quirúrgico que le vayan a realizar, o en el caso de que hayan familiares de primer grado con la enfermedad, y ellos, bueno, nunca he tenido nada, a veces por curiosidad, como me han llegado a la consulta, ay, mi papá me dijo que tal cosa y yo quisiera hacerme la prueba. Y a veces llegan con la curiosidad y resulta que son portadores. Que son portadores. Pero en el caso entonces de esos falsémicos puros, los falsémicos que sí presentan manifestaciones y síntomas que vamos a ir explicando cuáles son más adelante, regularmente o necesariamente deben ser ambos padres portadores, o puede darse Ambos el caso de que un padre sea falsémico y entonces el niño herede la enfermedad pura independientemente de que el otro padre no tenga el gen para la enfermedad. No es lo común, Okay. no es lo común, pero hay un fenómeno genético llamado disomía uniparental, y se trata precisamente de que los dos genes de un cromosoma sean heredados del mismo progenitor. Okay. Pero es algo muy raro y en este tipo de herencia generalmente no se presenta. Entonces, si se unen dos portadores, todos los hijos serán falsémicos puros. Si se unen dos portadores, en cada embarazo hay un 25% de probabilidad. Un 25%. Pero en cada embarazo. En cada embarazo. Hay un 25% de probabilidad porque si son dos portadores, pues hay un gen que no es el afectado, hay un gen que está sano, que no tiene la enfermedad. Ok. Entonces, en ese caso de que una pareja investiga adecuadamente, se está hablando mucho en la actualidad de la consulta preconcepcional, ese chequeo de cómo está la salud integral de esa madre y de ese padre antes de concebir. Y en ese proceso de esa consulta preconcepcional nos damos cuenta de que ambos somos portadores de falsemia. ¿Qué hacer en ese caso, doctora? Porque usted indica de que hay un 25% de probabilidad, pero ¿cómo se reduce eso o no hay forma de reducirlo? Realmente no hay forma de reducirlo porque es algo que viene codificado ya en tu ADN, en tus genes. Es algo que está dentro de ti que no hay manera de eliminarlo. Sí, actualmente no la hay. No sabemos si en el futuro pues ya haya manipulación genética que haga que se elimine ese gen, pero caramba, ¿qué implicaciones clínicas traería eso en un paciente? Porque ese gen no va a codificar, sí, obviamente para esta enfermedad, pero puede ser que un pedacito de ese ADN ahí tenga otra cosa y que salga, como decimos popularmente, más cara la sal que el chivo. Claro. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, actualmente incluso en nuestro país ya hay consejos y asesoramiento genético. Ya se dan este tipo de consultas. Hay instituciones públicas y privadas ya para esto. Si podemos citar algunas, pues tenemos el Robert Reed, tenemos en el Hugo Mendoza también. A nivel privado también hay otras instituciones. Está la doctora Maciel Morales, que ojalá podamos algún día tenerla con nosotros por aquí. Por supuesto. Que también es uno va en esto de consejo y asesoramiento genético y se le explica pues todas las implicaciones que esto puede tener. Claro. Otra cosa que se le puede ofrecer a estos padres es pues la reproducción asistida, que últimamente ha tenido también un gran auge, y no solamente en casos de enfermedades hereditarias, sino en casos de parejas con algún tipo de infertilidad, esterilidad, que optan pues por la fertilización in vitro, la inseminación artificial y esas cosas. Claro. Entonces, doctora, en el caso de los portadores que son asintomáticos, como sus glóbulos rojos tienen al final algún tipo de formación, no, en ningún momento no tienen ninguna condición, ningún síntoma. Sí, por supuesto que sí, pero son condiciones muy raras. O sea, si el paciente se expone a bajas concentraciones de oxígeno que hacen que el glóbulo rojo se deforme con mayor frecuencia, con más facilidad, por ejemplo, que el paciente se vaya a bucear al fondo del mar, que se le ocurra ir al Pico Duarte en Año Nuevo, como hay muchos tours, allá hay una concentración de oxígeno menor, pacientes que se exponen al uso y abuso de sustancias y este tipo de casos, pero no es algo muy común, pues, porque la mayoría de su hemoglobina, la mayoría de sus genes, pues, están sanos. Okay. Doctora, como es una enfermedad hereditaria, quiere decir que el niño al nacer tiene falsemia. Correcto. ¿Cómo se establece el diagnóstico? ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿A qué edad se pueden presentar? En el caso del falsémico puro, porque ya hablamos de que el falsémico portador puede no presentar síntomas en el transcurso de su vida. Bueno, empezando por el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico se hace de distintas formas. Okay. La manera más
idónea que nosotros tenemos aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo de hacerla es con una prueba llamada electroforesis de hemoglobina. Una prueba de sangre. Una prueba de sangre. Se toma una muestrita como si fuese para un hemograma y pues se analiza con espectrofotometría y vamos a analizar la hemoglobina. ¿Y es una prueba que tiene cobertura? O sea, que no hay sí, es una prueba que tiene cobertura. Es de buen acceso, es barata. Okay. El paciente se la hace de manera general. Hay otras pruebas que son cualitativas, que me dice si el paciente tiene o no tiene eritrocitos deformados, si tiene o no tiene algún rasgo, pero definitivamente pues la electroforesia es lo que nos va a decir cómo está esa hemoglobina de ese paciente. Porque la mutación que se da es en el glóbulo rojo, pero específicamente en una proteína que hay en el glóbulo rojo que se llama hemoglobina. Okay. Entonces esa proteína es la que se va a encargar ya del transporte de oxígeno. Entonces cuando la mutación ocurre, la va a alterar a ella y va a originar lo que se conoce como hemoglobina S, o es la hemoglobina del paciente falsémico. Okay. Entonces, la electroforesis de hemoglobina me va a decir qué porcentaje de hemoglobina S tiene el paciente. Y es lo que me dirá si el paciente es portador o si el paciente está enfermo. Generalmente hablamos ya de un paciente enfermo cuando supera el 50% de la hemoglobina S en el paciente. En el portador regularmente, ¿cuánto es el porciento de ese? Menos de un 50%. Okay. Puede ser un 5, puede ser un 10, puede ser un 18%. Menos de un 50% generalmente. Okay. Ya cuando supera el 50%, pues sí. Ahora, ¿en qué momento yo hago esta prueba ya sabiendo que el paciente desde que nace, pues ya podemos decir si es hijo de 2 portadores, de un homocigoto y una portadora, pues podemos decir con certeza que el paciente puede ser que tenga la enfermedad o un rasgo de ella? Pues esperamos normalmente después del 6º mes. Okay. Después que el paciente tiene 6 meses, porque es cuando se hace ya el recambio sanguíneo entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. Okay. Es cuando ya se estima que se completa ese recambio sanguíneo. Y ya pues el bebé está produciendo sus propias células sanguíneas, que son las que van a venir ya pues obviamente con el defecto suyo propio de él, que ya no tiene nada que ver pues con la sangre que estaba produciendo la mamá y que era la que mantenía al bebé ya en la vida intrauterina. Eso en el caso de los padres que tienen el conocimiento de que son falsémicos portadores, pero 2 padres que desconocen que son falsémicos portadores y que traen al mundo a ese bebé, ¿cuáles síntomas pueden presentarse y a partir de qué edad que llamen la atención y que entonces provoquen que se comience a investigar qué está pasando? Dependiendo de cuál sea el porcentaje de esa hemoglobina S y de cuál sea la condición de los padres, pues el bebé puede empezar a presentar clínica precisamente entre los 4 o 6 meses de vida. Es una clínica distinta para cada quien. Esta enfermedad hace lo que se llama también expresividad variable. Puede ser que los padres tenían una clínica leve, algunos hacían una crisis de dolor, algunos quizá hubo que transfundirlo cuando pequeño, ya después de adulto no tanto, pero en el niño pues puede ser diferente. Después del 6º mes pues viene la anemia, viene lo que se conoce como hemólisis o hiperhemólisis, vienen estas condiciones que hacen que el niño se esté poniendo amarillito, que los ojitos se le estén poniendo muy amarillitos, que otro pigmento que se libera cuando se rompe el glóbulo rojo, que es la bilirrubina, pues suba en el bebé. Y entonces son datos que nos van orientando. El bebé no dice que le duele, pero el llanto imperante de ese bebé, la inflamación de las articulaciones generalmente, ellos hacen lo que se conoce como el síndrome mano-pie, que es un dolor en las manos y en los pies, se edematizan las manos, los pies. Son signos que nos pueden ayudar a ir orientándonos un poquito a que el paciente puede tener una condición como la falsemia. Ya eso a partir de los 6 meses comienzan a aparecer 4 o 6 meses ya de vida. Algunos síntomas anotados. Cuando ya el recambio pues se está llevando a cabo. Entonces sí, algo importante es que, como decíamos ahorita, parte del screening prenatal, ¿verdad? De la mujer embarazada lleva la prueba de falsemia. Claro. Y si por ejemplo hay una mujer embarazada que casualmente se diagnostica portadora, es mandatorio hacer la prueba a la pareja. Claro. Es prácticamente obligatorio. Incluso hemos tenido casos así. La doctora nos mandó donde usted para que, el ginecólogo nos mandó donde usted, doctora, para que le hagamos la prueba a mi esposo porque yo soy portadora. Entonces hemos tenido esos casos y pues se hacen las pruebas y se le hace el screening y el acompañamiento al esposo también. Claro. En la actualidad, los pediatras están
tomando medidas que me parecen muy acertadas al momento del nacimiento de un bebé. Y es que se hacen diferentes revisiones. Se revisa la audición, la visión, Sí. se manda a diferentes especialistas, al cardiólogo pediatra, para confirmar que esté todo en orden con la salud del bebé. Correcto. Deberíamos ahí incluir esa prueba de falsemia, doctora, para identificar desde el nacimiento. Usted decía, los síntomas pueden aparecer a partir de los 4 o 6 meses, pero quizás si al nacimiento sabemos que ese bebé es falsémico, podemos tener un mejor manejo antes de que aparezcan los síntomas. Lo que pasa es que al nacimiento no podemos porque todavía cierto, sí. tenemos Sí, ya decía, mucha parte claro. de la sangre materna y de esos anticuerpos Sí, de la a mamá. partir de los todo 6 eso. meses, A decía. partir de los 6 meses. Claro, excelente. Hoy estamos conversando con la doctora Ana González, hablamos sobre falsemia, un tema súper interesante que afecta a muchas familias que a veces no sabemos y nos desesperamos en ese manejo que debe tener el paciente. Decía entonces, doctora, que dentro de esas manifestaciones está esa anemia, dolor y otros síntomas que son sugerentes y que nos llaman a investigar. ¿En qué se diferencia la anemia común de esa anemia provocada por una falsemia? Bueno, lo primero es que la falsemia se hereda. Uh-huh. Las otras anemias, pues generalmente no se Se heredan. controlan. Se controlan. Okay. En otro contexto, si la vamos a comparar, por ejemplo, con la anemia por deficiencia de hierro, yo generalmente conozco una causa, suplemento, evito que vuelva y disminuya el hierro y pues ya está. Uh-huh. En el caso de la falsemia, no, una condición crónica que yo con un ácido fólico, una transfusión sanguínea, pues no la voy a curar. En otro sentido, pues la clínica. La clínica del paciente falsémico es característica. El paciente tiene sus crisis de dolor, se pone amarillito, que es lo que conocemos como ictericia, es propenso a muchas infecciones porque su inmunidad, sus defensas están disminuidas. Es un paciente que tiene una condición crónica. Uh-huh. Sin embargo, una deficiencia de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, por ejemplo, la deficiencia de hierro hace algo característico que es los calambres, como popularmente se conoce, las parestesias, en miembros superiores, o sea, en manos y pies, pero el falsémico no tiene por qué hacer calambre. El paciente con anemia por deficiencia de hierro, se le cae el pelo se le pone ralo, quebradizo, las uñas se le quiebran, hacen una condición particular que se conoce como pica. El paciente busca hierro en cosas que no son alimentos, como el hielo, como la tiza, la tierra. El paciente falsémico no hace eso característicamente. El paciente con déficit de B12 y o ácido fólico hace queilitis en la boca, queilosis, se le pone la lengua lisa, las papilas gustativas se pierden. En el paciente falsémico tampoco característicamente se ve nada de eso. O sea que hay muchas cositas que nos llevan a diferenciarlo. Claro. Sí. Claro, obviamente, como decimos, el paciente puede ser cojo y mango. Puede ser falsémico y que de repente haya una deficiencia de hierro en el mismo paciente. Claro. Y pues obviamente tengo que suplementarlo. Pero por suplementarle el hierro no le voy a quitar su condición de falsémico. ¿Okay? Claro. El hierro puede estar después normal, pero el paciente va a seguir con su anemia pues por su condición de base. Doctora Ana, entonces, como esa cronicidad inicia tan tempranamente, digamos, Sí. hay, digamos, momentos del desarrollo de ese niño, Sí. y va creciendo, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, el manejo que se le da a esa cronicidad inicialmente, digamos? Sí. Que en este caso son los padres que tienen que estar ahí vigilantes de condiciones particulares que pueden ocurrir en ese bebé que ya sabemos que es falsémico y que va a vivir toda su vida con esa cronicidad. Con esa condición. Bueno, como decía Lisa hace un momentito, esa opción del pediatra, referir al especialista, porque casi no se conoce, pero la hematología se divide en hematología de adulto y hematología pediátrica. Sí. Entonces, desde que yo tengo el paciente diagnosticado como falsémico, debo referirlo al hematólogo pediatra. El pediatra convencional pues puede darle asistencia, pero el hematólogo pediatra es el que ya se va a encargar de llevar la condición. Es un paciente que necesita todas sus vacunas al día. Es un paciente que necesita a veces profilaxis con antibióticos. Profilaxis sería antibióticos sin ningún proceso infeccioso activo. Es un paciente que debe de tener ácido fólico siempre, administrarle siempre su ácido fólico que le va a ayudar a la maduración del glóbulo rojo, a la funcionabilidad de ese glóbulo rojo. Es un paciente que el hematólogo pediatra pues se va a encargar ya de ese seguimiento.
Por las complicaciones que puede presentar incluso en las primeras etapas, se le realiza ecocardiograma, se le realiza electroencefalograma porque hacen muchos eventos vasculocerebrales. A propósito del ABC de la CB, Sí. Es un paciente que puede hacer muchas complicaciones desde pequeñito por su misma condición crónica. Y pues tratando a tiempo las situaciones, pues se pueden evitar muchas de ellas. Incluso eso en el sistema nervioso central, que son complicaciones bien temidas en un bebecito, imagínense 2 años, 3 años, un niño tan pequeñito, pues haciendo el electroencefalograma a temprana edad, haciendo el Doppler transcraneal a temprana edad, podemos valorar cómo está ese flujo sanguíneo cerebral y podemos entonces utilizar ya con el neurólogo pediatra algunas medidas para evitar algún evento vasculocerebral en ese niño. Igual el cardiólogo pediatra, si el paciente tiene algo ya adicional a nivel cardíaco que se pueda exacerbar con esta falsiformación de estos glóbulos rojos, pues también el cardiólogo pediatra ahí nos auxilia mucho, evitando alguna complicación que pueda presentar ese niño. O sea que ese paciente pediátrico identificado como falsémico debe tener un manejo multidisciplinario. Igual el adulto. Igual el adulto. Igual el adulto. Y yo parto de esa misma inquietud del doctor Montero, de cómo va cambiando entonces ese tratamiento, ese seguimiento, atendiendo a cada etapa. O sea, cuando ese niño ya entra a la adolescencia, cuando entra a la adultez, Sí. cuando llega a la adultez mayor, cómo se va manejando y cambiando ese seguimiento y ese tratamiento del paciente. Existe un protocolo de transición Ok. que la Sociedad Dominicana de Hematología está trabajando junto con los hematólogos pediatras, los adultos y los pediátricos, porque el paciente, pues, después de los 18 años se entiende que el paciente ya es adulto. Ajá. Pero, ¿qué hago con ese paciente? Pues efectivamente se está trabajando eso. ¿Cómo vamos a pasar el paciente de ser un niño, ¿verdad?, de ese seguimiento infantil al seguimiento del adulto? Llega la mamá y te dice, pero sí, ya le hicieron electro, ya le hicieron eco, ya le hicieron radiografía, le hicieron tomografía. Ok, pero ahora el adulto, el hematólogo de adulto es quien va a empezar a trabajar con él. ¿Cuándo se lo hicieron? Se lo hicieron cuando él tenía 10, 8, 7 años. Ya cambió. Bueno, pues entonces ya la cosa es diferente. Claro. Porque ya los medicamentos, recordemos que en los pediatras, los pacientes pediátricos generalmente utilizan medicamentos por peso y talla. En los adultos pues también, pero hay dosis que son estándar. Entonces necesitamos ya ver cómo está ese paciente integralmente para iniciar entonces un tratamiento en él. Ya el paciente puede empezar a utilizar, se han hecho estudios y se ha hecho investigación desde qué edad se pueden empezar a utilizar medicamentos como la hidroxiurea, que es un medicamento exclusivo para la falsemia en algunos contextos. Se utiliza obviamente en otros casos, pero para el paciente falsémico le ayuda a evitar la falsiformación del glóbulo rojo por su mecanismo de acción. Entonces, en el pediátrico, un niño de 3 años, por ejemplo, no está indicado. Entonces, ya en el adulto sí. Hay otros como la L-glutamina, que es una proteína, que en el niño no está indicada, en el adulto sí. Okay. Entonces, ya tenemos que ir viendo al paciente como un todo. Tenemos que volver a estudiar su sistema nervioso, su sistema cardiovascular, gastrointestinal, su sistema óseo, musculoesquelético, y ya entonces valorar cómo está ese paciente y qué vamos a hacer. Y entonces el ICE fue un poco lejos, yo me voy a quedar voy a volver atrás. Entrando a la escuela, llegó el momento de ese niño que ya tiene su diagnóstico, de entrar a la escuela. ¿Cuál es, digamos, el protocolo? Hay que informar en la escuela. ¿Qué hace el padre con ese niño? Si el paciente desde el principio lleva un adecuado seguimiento, pues él puede hacer una vida casi normal. Porque al tener en la escuela, lo que más te encuentra cuando el niño empieza la escuela es la gripe. Llega con su tosecita, con su moquito, su congestión, su cosa. Entonces hay que cuidar mucho los procesos infecciosos. Sí. Esas son orientaciones que el pediatra pues le da con mayor certeza. Sí, obviamente se va a ver limitada su vida cotidiana como niño, como adolescente, porque es un niño que no puede hacer un ejercicio intenso, no puede andar corriendo, no puede exponerse a caídas y situaciones que vayan a comprometer pues su integridad física, porque se pueden desencadenar crisis que pueden ser fatales incluso para el niño. Porque esta parte me gustaría que pudiéramos ampliarla y detallarla. ¿Por qué debe limitarse la actividad física en un niño con falsemia? ¿Qué es lo que pasa a nivel orgánico si tiene una actividad física intensa?
el ejercicio intenso hace cambio de temperatura. Ujú. Y esos cambios pues van a provocar también que el glóbulo rojo se falsiforme y se rompa, lo que puede desencadenar esas crisis de dolor y las crisis hiperhemolíticas en el paciente. Entonces, Excelente. exacerba el cuadro. Claro. Hoy estamos conversando con la doctora Ana González. Hablamos sobre falsemia. Es momento de hacer una breve pausa y al regreso continuamos compartiendo más información sobre esta condición para que usted pueda tener el conocimiento. Así que no le cambie.